Buenos días, hermanos. Seamos bienvenidos aquí a este local que el Señor permitió, que el Señor nos dio. No es que dependamos del local, pero es un lugar donde todos nosotros nos congregamos, el cuerpo de Cristo está juntos, nos ministramos, oramos unos por otros, damos palabra y se va edificando así el cuerpo de Cristo para llegar a la estatura que Él quiere. Yo creo que Dios nos está llevando a crecer, porque en calidad nosotros, Dios nos ha ido formando y tratando, las coyunturas funcionan, quizás nos falta ser más eficaces, pero va la calidad del Evangelio del Reino de Dios, su doctrina, su voluntad va siendo inculcada en todos nosotros los discípulos. Y eso da como fruto cantidad. Tenemos que nosotros ahora tomar ese reto que nos da el Señor y poder crecer. Hoy tenemos un lugar como para invitar, tenemos aquí un espacio que no está con sillas, pero el próximo domingo seguramente va a haber sillas ahí y vamos a poder invitar aquí a muchos de nuestros contactos con los cuales nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios y que podamos traerlos al reino de Dios, ¿no? Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial y como discípulos e hijos que somos, queremos nosotros agradar siempre el corazón de nuestro Padre. Amén. Y esta mañana yo quería compartir un poquito del ministerio de Jesús, compartir un poco sobre lo que Jesús hizo aquí cuando estaba en la tierra y pido al Espíritu Santo que nos ministre y que nos haga ubicar en ese ministerio que Jesús hizo. Para eso vamos a orar, vamos a pedir al Señor. Inclinemos nuestros rostros, oremos a Jesús. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú tienes control de todas las cosas, porque nuestras vidas no están a la deriva, sino que tú has hecho un pacto con nosotros para que nosotros seamos formados y crezcamos a la semejanza de Cristo, a la semejanza de su carácter, y que podamos ser hombres y mujeres, ya con nombres, no nombres, sino con Cristo en nosotros. Que nuestras familias perciban a Jesús, que nuestro cónyuge perciba a Jesús en nosotros. Que todos nosotros, Señor, podamos ser cooperadores del Espíritu Santo para formar discípulos, formar hombres y mujeres a la imagen de Jesús. Y en esta mañana, Señor, queremos ver a Cristo, queremos ver a ese amor supremo, a ese Señor que nos conquistó un día y que queremos ver en la Escritura parte de su vida y parte de su ministerio, porque el ministerio de Jesús es también nuestro ministerio, es lo que también tenemos que hacer nosotros. Pedimos a tu Espíritu que nos guíe, que nos hable, que nos ministre, y a cada uno en la situación que está, porque todos venimos con diferentes situaciones de vida, que cada uno esta palabra tome el Espíritu y lo aplique al corazón y a la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, tú eres bueno. Amén. Amén. Un texto que es muy conocido y muy usado para ver el ministerio de Cristo Jesús, lo vamos a encontrar en Mateo 9, abramos nuestras Biblias en Mateo 9, capítulo 35 al 38. Mateo 9, versículo 35 al 38. Dice la palabra de Dios: recorría Jesús
Sí, Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. ¿Estamos? ¿Estamos con nuestra Biblia? ¿Sí? Leamos juntos, porque lo que tiene que leernos es la palabra de Dios, ¿no? Es la palabra que nos debe hablar. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, dice la palabra que tuvo compasión de ellas. Se compadeció Jesús al ver a la gente. Imagínense a Jesús caminando por la calle y viendo no como nosotros miramos, porque nosotros estamos apurados, estamos concentrados en cosas que tenemos que hacer cuando caminamos, ¿no? Me voy al mercado, me voy a trabajar, y estoy pensando a veces en el trabajo o en las cosas que voy a comprar en el mercado, pero Jesús miraba de manera diferente, miraba al hombre, miraba a la mujer, y Jesús percibe y tuvo compasión de ellas porque las vio que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, estaban disgregadas. Es como alguien que está en una familia y está, aunque pertenece a la familia, está totalmente suelto, está disgregado, están rotas las relaciones entre esposos, entre padres e hijos. Vio así a la multitud. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta parte de la Escritura no describe a Jesús recorriendo las calles mientras Él estuvo aquí con nosotros en la tierra. Y la buena noticia es que Jesús sigue recorriendo las calles, sigue paseándose entre nosotros, sigue paseándose por tu trabajo, por todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día la iglesia viene a ser el cuerpo de Cristo. Es Cristo. La palabra de Dios dice que tenemos que estar asidos a nuestra cabeza. Dice Colosenses que debemos estar asidos, unidos a la cabeza. Y somos parte del cuerpo de Cristo y somos el cuerpo de Jesús. O sea, aquí están sus manos, están sus pies, están sus labios, está todo en nosotros, sus ojos, su corazón, porque la iglesia viene a ser cuerpo de Jesús. ¿Se dan cuenta que está metido también el propósito eterno de Dios? Porque nosotros tenemos que ser semejantes ¿a quién? A Jesús. Y si somos semejantes a Jesús, todo esto es un cuerpo que tiene a Jesús y que uno los ve y ve a Cristo Jesús en la vida de cada discípulo de Cristo. Entonces, hoy en día, la buena noticia es que Jesús se habrá ido físicamente, Él, pero dejó a su iglesia. Le delegó poder por medio del Espíritu Santo, le delegó la palabra de Dios, donde se describe a Jesús en su ministerio en la tierra, y los apóstoles que nos hablan acerca de la voluntad de Dios. Entonces, tenemos nosotros las herramientas para ser parecidos a Cristo Jesús. Y todas estas cosas las usa el Espíritu Santo para ir edificando a Cristo en nuestra vida. Jesús está aquí, hermanos. Mira a tu costado. ¿Ves a tu hermano? Ahí está Jesús. Él mora dentro de nosotros. Está ahí. Jesús, a través del Espíritu Santo, está trabajando con cada uno de nosotros. Nos está puliendo, nos está perfeccionando. Nuestro carácter va transformándose y vamos siendo cada vez percibidos en tu casa, y eso espero, en nuestras casas, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en el colegio, ver a Jesús.
Y hoy día, cuando tú caminas por las calles, a los que viven en Pamplona, caminan por la calle, y los que viven en Surco, los que viven en San Juan, los que viven en San Gabriel, los que caminan por la calle, es como Jesús que está caminando. Es Cristo, porque es parte del cuerpo de Cristo, tiene a Jesús, y también Él mira y debe mirar como Jesús miraba. Está la boca de Jesús para hablar de Jesús, para compartir de Jesús. Dios quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios cuenta con nosotros para dar a conocer las buenas nuevas del reino de Dios. Amén. Entonces aquí nosotros tenemos una tarea fundamental. Somos cuerpo de Cristo y por ende es Cristo mismo caminando por estas calles. Y Él camina en medio nuestro, hermanos. Él conoce nuestra realidad. Él conoce tu vida. Conoce lo que tú enfrentas, lo que tú pasas, las circunstancias difíciles. Él conoce tu interior, conoce tus pensamientos. Así que para Jesús no es desconocido lo que nosotros vivimos. Él está con nosotros. Y su mirada no es un simple mirar. Cuando se detiene con nosotros y nos mira todo lo que nos pasa y todo lo que somos. Ninguno de nosotros es indiferente a Jesús. Dios tiene un cuidado especial con cada uno de nosotros, con cada uno de sus hijos. Si eres hijo de Dios, si has aceptado a Jesús como Señor y eres hijo, Dios tiene un cariño especial, tiene un toque, una mirada especial para contigo. Él está preocupado, está concentrado en tu vida. Entonces, Jesús iba por el mundo mostrando su amor, mostrando su actitud, y Él iba no ensimismado en tus pensamientos. Yo cuando voy a trabajar muchas veces voy pensando qué voy a hacer, tengo que hablar con tal persona, entonces camino ensimismado en mí mismo, ¿no? Tenemos esa tendencia, el que va a estudiar, el que va a trabajar, el que va al mercado, como dije, yo con Mirchi cuando vamos a hacer el mercado vamos con una lista y vamos casi concentrados en lo que tenemos que comprar. Pero Jesús no es así. Jesús no está viéndose a sí mismo, no está concentrado en sí mismo, sino el ministerio de Jesús es hacia los demás, como debería ser el nuestro. Así que Jesús camina por nosotros, en medio de nosotros, por donde nos vamos también nosotros, y nosotros tenemos que aprender a mirar como Jesús mira. No pensando en nosotros mismos, no centrados en nosotros mismos, sino centrados en el propósito de Dios, que quiere que nadie se pierda. ¿Amén? Amén. Y ese Jesús no cambió, porque la palabra dice que el mismo Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es inmutable, así que no puede cambiar. No hay mutación en Él, no hay variación en Él. Entonces, Él sigue hoy caminando, Él sigue hoy interesado en las multitudes, Él sigue hoy interesado en ese esposo que no es converso, que es inconverso. Sigue interesado en tu hijo que está apartado de los caminos de Dios, que no quiere saber nada de Dios. Dios está interesado y sigue Él caminando entre nosotros. Entonces, la buena noticia es que Jesús está aquí, porque nuestro Jesús es un Jesús vivo, no es un Jesús muerto, no es un Dios muerto, no es un Señor muerto, sino es un Señor que vive y está en nosotros. Amén. Entonces tenemos que pensar, no es como los dioses
esos dioses paganos que están en un altar, una estatua, una imagen que tiene ojos pero no mira, tiene oídos y no escucha, sino que nuestro Dios es un Dios presente, es un Dios vivo. Así que puedo tener esa convicción. Acá leímos que Él vio a las ovejas que no tienen como que no tienen pastor. Nuestra Biblia, nuestra palabra de Dios, está traducida, ustedes saben, se escribió en griego, ¿no? El Nuevo Testamento, se escribió en arameo, en hebreo, el antiguo. Entonces, la Biblia que hoy tenemos es una Biblia que es traducida a nuestro lenguaje. Muchas veces los traductores, para que podamos entenderla mejor, utilizan palabras parecidas con el original, pero no necesariamente son las palabras que expresan lo que está escrito. Y esta palabra de compadecerse, de verlas dispersas, que es verlas así dispersas por todo lado, como un rebaño se dispersa, se aleja del pastor y camina por donde quiere ir, ¿no? A veces por peligros, a veces está al acecho el lobo, pero está así veía Jesús. Pero ese término disperso significa yacer. Y yacen los muertos, ¿no? Yacen los enfermos en su lecho de enfermedad. Pero acá lo que está expresando es que Jesús miraba así a las personas, los miraba como si estuvieran enfermas. Y díganme ustedes si la sociedad hoy no está así. ¿No está así la sociedad hoy en día? ¿No está así donde tú vives, de vecindario? ¿No está así realmente la mayoría de jóvenes que no tienen a Dios? Que se drogan, que se embarazan, que se enferman, que las familias se destruyen, los matrimonios se separan. ¿No está así hoy nuestra sociedad? Bueno, lo mismo que vio Jesús. Vio gente sufriendo, yaciendo, o sea, abandonadas ya, cansadas, fatigadas, porque todo lo que intento hacer para solucionar mi vida, para arreglar mi matrimonio, para arreglar mi familia, todo lo que he intentado no sirvió. Entonces la gente está cansada. Ese hijo que está separado de la familia, que tomó un mal camino. Y los padres y los matrimonios están con todos esos problemas, con todos esos dolores. Es lo que vemos hoy en día en la calle, en los barrios, en los noticieros, ¿no? ¿Saben qué cantidad de niños hay abandonados? Hay una cantidad tremenda de niños abandonados y muchos ni siquiera pueden ser adoptados porque todavía no están en esa condición, sin familias. El índice es fuertísimo. Las estadísticas dicen que cada vez hay niños más abandonados. Así está nuestra sociedad, hermanos. Y así veía Jesús, así los veía. Y se compadecía y tenía un dolor, ¿no? Porque dice que sus entrañas de Jesús, cuando ves un dolor, no sé si te habrá pasado, a mí me pasó una vez cuando vi a una persona llorando por alguien que estaba para morir, ¿no? Y cómo lloraba, se me hizo un nudo en los intestinos. No sé si a ti te ha pasado, pero te vienes acá como se te comprime. Y es lo que Jesús sintió. Y es lo que Dios nos llama a que se despierte, es esa compasión, esa forma de mirar, esa forma de ver hacia los demás. Porque nosotros, la mayoría, la tendencia es vernos a nosotros mismos, estar centrados en nosotros mismos, ¿no? Y realmente el discípulo no tiene que estar centrado en sí, sino hacia los demás. Los matrimonios, por ejemplo. ¿Por qué un matrimonio la mayoría fracasa? Porque uno de los cónyuges, o los dos cónyuges, están centrados en sí mismos. Yo quiero ser feliz, me tienen que hacer feliz. Y si no me hace feliz, hasta aquí nomás llegamos
y se acabó. Entonces, no puede haber la vida de un discípulo, no puede ser centrado en sí mismo. Yo me casé para hacer feliz a Mirta, no para que ella me haga feliz. Amén si ella me hace feliz. Pero yo me casé para hacerla feliz a ella. Porque el día que no soy feliz, en el mundo se separan. Entonces, esto es lo que veía Jesús. Hay mucha gente que está luchando, quiere solucionar sus problemas, quiere restaurar su familia, quiere liberarse de las drogas, pero con caminos equivocados. Porque no hay solución a nivel humano, no lo hay. Y hoy vemos un mundo que está en crisis. Nosotros la mayoría estamos en el reino de Dios, y en el reino de Dios las familias son protegidas. La única institución que protege la familia es la iglesia. Afuera no. Entonces nosotros quizás no percibimos porque estamos como una burbuja aquí. Pero afuera, hermanos, las cosas están terribles. Hablando con mi hermano Jainer, ¿no?, me cuenta de muchos conocidos de él, y me cuenta de las situaciones que tienen en sus matrimonios. Hay infidelidad, hay dolor, ¿no? Muchos amigos no conocidos de él, que él me los comparte porque les está predicando el evangelio, pero qué cantidad. Todos los jugadores de fútbol por ejemplo, son infieles, ¿no? ¿Y cómo están los hijos? ¿Cómo está la familia? ¿Se dan cuenta cómo está afuera? Echemos nuestra mirada un poquito hacia afuera para ver cómo está esa situación. Que Dios ponga en nosotros ese sentir, esa compasión que Él tuvo. Entonces, Jesús vio una realidad. La realidad que vio Jesús es que el ser humano, el hombre, la mujer, su tendencia natural, cuando nace, es a pecar. Pecar no es otra cosa que hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y como dice la palabra de Dios, el pecar trae consecuencias, ¿no? ¿No se acuerdan que dice, dio como luz al pecado y el pecado engendró a muerte? O sea, el pecado muchas veces trae sufrimiento, trae dolor. Y entonces, hoy, el hombre le va mal y muchas veces es porque dio espaldas a Dios. No quiere saber nada con Dios, ¿no? El hombre natural se conduce a sí mismo. El hombre natural lo que hace es, él decide por cuenta propia, no le importa a Dios, no le interesa la voluntad de Dios, lo que le importa es lo que yo quiero, ¿no? Él es su Dios. Dios no está. Entonces, por eso el hombre no sabe vivir. Porque el hombre no sabe ser esposo, no sabe ser esposa, no sabe ser padre, no conoce la vida. Y el único que conoce la vida es nuestro Dios, porque Él nos creó, porque Él nos hizo a su semejanza, porque Él puso en nosotros su espíritu. Él nos conoce lo que es mejor para nosotros, conoce inclusive, como vimos una vez en el Salmo 139, conoce mi acostarme, mi levantarme. Él conoce todo de mí y conoce el futuro y sabe lo que para mí es bien, el bien que Él quiere para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo no confiar en la voluntad de Dios? ¿Cómo no hacer la voluntad de Dios? Si Él me creó y conoce cómo funciono, si Él me creó y Él conoce mis pensamientos, si Él me creó y sabe para qué estoy aquí y qué es lo que tengo que hacer. Entonces,
cuando uno se rebela contra Dios, cuando uno se aleja de Dios, cosecha sufrimiento. Porque esa es la consecuencia del pecado. Entonces, Jesús vio así. La palabra de Dios habla que en el mundo va a haber guerras, rumores de guerra y todas clases de estas cosas. Esa es la realidad. ¿Por qué son las guerras? ¿Por qué son todos esos conflictos? Es porque no están alineados con la voluntad de Dios. ¿Qué sería? ¿Te has puesto a pensar si todo en el Perú fuésemos discípulos de Cristo? ¿Te has puesto a pensar qué sería que toda la población peruana sea hijo de Dios, discípulo de Jesús? ¿Qué sería esta sociedad? ¿Cómo serían los matrimonios? ¿Cómo estarían los hijos? ¿Te has puesto a pensar? Pero lamentablemente vemos que la maldad aumenta. Entonces hay un problema. La iglesia no está siendo sal y luz, ¿no? Porque nosotros somos llamados a ser sal y luz. Con nuestra vida, con nuestro testimonio, nosotros deberíamos salar esta sociedad. Deberíamos nosotros ser luz, alumbrar, ser ejemplos. Nuestra vida debería ser ejemplo, luz para la gente que no tiene a Dios. Pero me preocupa de que la maldad aumente y quiere decir que la iglesia ¿qué estará haciendo, no? Entonces vemos esta sociedad como está y es lo mismo que vio Jesús. Entonces hoy Jesús ve el sufrimiento de la gente. Dice que a él, como hemos leído, se le constriñeron los intestinos. Y cuando uno se le constriñe, como dije, cuando uno tiene eso, es porque hiciste el dolor de la otra persona, la hiciste también tuyo, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no? Llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Eso significa hacer uno lo que pasa el otro. Si alguien llora, hago mío ese dolor y lo comparto, es mi hermano y lloro con él. Jesús hizo uno todos los dolores. No te olvides que Él cargó todos nuestros dolores, nuestros pecados a la cruz. Los hizo propios. Aunque Él no pecó, aunque Él era sano, pero los hizo suyos. Y hermanos, nosotros tenemos que ver esta característica de Jesús. Además, la palabra dice en Hebreos que Él, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no conozca de nuestras experiencias, de nuestros dolores, sino uno que fue experimentado en todo, dice, que fue tentado en todo. Y por ello, Él a pasearse por nuestros barrios, por eso Él, cuando camina y ve las multitudes, puede entender, porque Él vivió lo que tú viviste, fue tentado en lo que tú fuiste tentado. En todo dice que fue tentado, mas nunca pecó. Entonces, ahí vamos viendo un Jesús que va comprendiendo, porque Él vino para redimir, Él vino para salvar, Él quiere también sanar, restaurar, quiere poner un bálsamo en nuestras heridas, en nuestros dolores. Jesús es así. Por eso se hizo carne para experimentar lo que el hombre experimenta. Se hizo carne para poder comprender nuestra vida. Se hizo carne para luchar con las tentaciones que nosotros somos tentados y para entendernos y para compadecerse de nosotros. Así que tenemos un Jesús
que no es una persona fría, ¿no? Tenemos un Jesús que no es una persona que está alejada de los problemas que pasamos, sino tenemos un Jesús que nos comprende. ¿Está bien? ¿Que te parece que eso es importante? Que tengas a un Jesús porque muchas veces decimos, es que usted no me comprende porque usted no está pasando lo que yo paso. ¿No has dicho alguna vez eso? Tú, a tu esposo, a tu esposa, no me comprendes. Tú no me comprendes porque si estuvieras en mi lugar me comprenderías, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho eso, no? Buen día, bienvenida. Entonces, pero Jesús no es así. A Jesús no le puedes decir, Jesús, mira, estoy sufriendo esto y tú no me comprendes. No, Jesús sabe de lo que pasamos, sabe lo que sufrimos, sabe lo que te angustia a ti, sabe lo que te preocupa, aquello que te está dejando sin paz. Jesús lo conoce. Lamentablemente muchas veces nosotros podemos deformar la imagen de Dios, inclusive como iglesia. ¿Por qué? Si somos una iglesia legalista, estamos mostrando un Dios tirano, un Dios que castiga. Si somos un Dios con gracia, pero sin verdad, sin firmeza, somos permisivos. Somos un Dios Papá Noel, ¿no? Que siempre nos está dando regalos, le pido, necesito esto, necesito otro, y me regala, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, nosotros fallamos en dar a conocer a Cristo, al Padre Celestial, porque Él no es un juez, no es un verdugo, no está con una espada en la mano, con un chicote en la mano para para castigarnos por nuestras maldades. Claro que es un juez, la palabra dice que es el juez supremo, pero no te olvides que sobre todas las cosas Dios es amor. Dios es amor y Él te ama, y en este amor que Él tiene por ti no viene con un chicote, no viene con una espada en la mano. Él viene, mira cómo viene, rogándote que te acerques a Él, que te acerques a Él para bendecirte, no para castigarte. Yo siempre, hermanos, siempre les he dicho, cada vez que nosotros le fallamos a Dios, ¿no? Y Dios quiere que no rompamos la comunión con Él, nosotros a veces la rompemos porque no nos sentimos dignos de nuevo estar en esa relación, por muchas razones, pero Dios no quiere romper la comunión. Dios nos ve a través de Cristo, ya no es como en el jardín del Edén, en que no podía vernos. Ahora Dios nos ve a través de Jesús y puede no romperse esa comunión. Pero no te olvides que Dios nos llama como los padres, como Jainer, Stephanie, como Jorge. Cuando el hijo falla, yo llamo a mi hijo. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué te pasó? ¿Por qué pasó esto? Pero yo no lo llamo para castigarlo, lo llamo para corregir, para aconsejar, para que él no vuelva a cometer ese error, aconsejarle en qué falló. O sea, las amonestaciones de Dios son para nuestro bien, no son para nuestro mal. Entonces, cuando Dios te llama, cuando fallamos, no dudes en ir a Dios. Obviamente vamos con un corazón arrepentido, pedimos perdón, pero Dios tiene otra actitud diferente a la que nosotros pensamos. Entonces, dijimos que Jesús ve nuestra realidad, ve nuestro sufrimiento, también ve el pecado. Dijimos que Él anda por las ciudades predicando el Evangelio del Reino de Dios, sanando dolencias y enfermedades. Y por eso decimos ahora que Cristo está
aquí con nosotros. Cristo está ahí. Mira a tu hermano, Cristo está ahí. Cristo está ahí. No, dicen algunos, ¿no? Pero, hermanos, Cristo está ahí y está creciendo. No estará perfecto a la estatura de Jesús, pero está ahí. Quizás es un Jesús que está adolescente, que está creciendo, pero está Jesús. Está Él. Y Él es maduro. Por ejemplo, un bebé de 2 años, un niño de 2 años, ¿es maduro o no es maduro? No es maduro porque tú estás pensando en la edad de 15 o 20 años, 22 años. Pero es maduro como bebé de 2 años. ¿Me entienden? ¿Me captan? A sus 2 años lo que tiene que hacer, lo está haciendo, es maduro, a la edad que tiene, para los años que tiene. Igual son nosotros. Nosotros, con la revelación y la luz que tenemos, y si caminamos en esa revelación, aunque nos falta todavía mucho que el Señor nos revele y nos dé, entonces soy maduro en Cristo en ese grado de revelación que tengo, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces, vino Jesús, se compadeció de las multitudes, vio el problema de ellas y ahora Él está predicando el Evangelio del Reino de Dios. Predicar el Evangelio del Reino de Dios no es otra cosa que predicar el gobierno de Dios. ¿Amén? Entonces, Jesús comienza a predicar el señorío de Jesús, que el Padre, la voluntad del Padre. Jesús es reconocido como el Kyrios, porque Dios lo exalta hasta esta posición, y ahora nosotros estamos bajo el reino de Dios. ¿Qué quiere decir bajo el reino de Dios? Tenemos un rey, nosotros somos súbditos de ese rey, y ese rey manda. No es que yo lo mando al rey, ¿no? En ninguna figura el súbdito manda al rey. El que manda es el rey. Y yo he decidido pertenecer a ese reino que tiene a Cristo como rey. Entonces yo, como lo hacen los que se nacionalizan, cuando uno va a Estados Unidos, por ejemplo, y se va a nacionalizar de norteamericano, de estadounidense, tiene que aprenderse de memoria la Constitución. Y la Constitución son las leyes del país. Y no solamente aprenderse de memoria, sino jurar, obedecer la Constitución para poder ser norteamericano. Similares en el reino. Cuando yo vengo al reino de Dios y quiero ser hijo de Dios, quiero ser un discípulo de Jesús, lo que yo hago es averiguar las leyes. Y averiguando las leyes, y queriendo yo estar en el reino de Dios, pertenecer a ese reino, a ese estado, vamos a decir, a esa nación, vamos a decir, entonces lo que yo hago es, quiero conocer las leyes de este reino, porque yo quiero pertenecer a este reino. Y he aceptado a que ese rey sea mi rey, y yo me sujeto a sus leyes. Y eso es el reino. Y Jesús venía predicando eso. Está nuestro Padre, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi hermana, ese va a entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús da una solución, porque Él ve todos los problemas, ve la necesidad del hombre, ve el sufrimiento del hombre. Y entonces Él dice, ¿cómo hacemos, no? Yo tengo la solución, dice Jesús. La solución es que vengan al reino de Dios. ¿Amén? Mira, vamos a poner una figura. Imagínate que hay 2 países.
Venezuela, perdón, no hay, disculpe. Hay un país donde no se respetan los derechos humanos, donde están sometidos, ¿ya? Un país X, están sometidos, están así sometidos, hay un tirano, los trata mal a los habitantes, a los que pertenecen a ese país, los tratan mal, y de repente otro país latinoamericano, el presidente se compadece, ¿no? Pobrecitos, los que están pasando, ese tirano, cómo los tiene, ¿no? Cómo los castiga, cómo están esclavizados, ¿no? Y llama a sus consejeros, y su consejero le dice, pero señor, le dice al presidente, señor presidente, pero usted no puede hacer nada, porque ese es otro país, tiene otras leyes, tiene otro gobernante. La única forma de que ellos pertenezcan es que renuncien a su nacionalidad y vengan y tomen la nacionalidad de nuestro país. Y ahí sí, a ser parte de nuestro país, ahí sí nosotros podemos realmente solucionar sus problemas, sanarlos, podemos hacer, pueden para nosotros ser habitantes de nuestro país con todos los derechos de alguien que pertenece, ¿no? Entonces, va un emisario, va a ese país que tiene un tirano, y entonces ese embajador, por decir, que va y habla con los principales, le dice, miren, nuestro presidente, nuestro gobernante él quiere solucionar sus problemas, pero no los puede hacer porque no puede meterse, no puede interferir con esta otra nación. La única solución es que ustedes renuncien a su nacionalidad, vengan a nuestro país y acepten y se pongan bajo el gobierno de nuestro presidente. Entonces por ahí algunos dicen, los habitantes de otro país dicen, se ponen a pensar y dicen, no, ¿qué? ¿Voy a tener otro que mande sobre mí? No, yo no quiero, dice. Y otros se aceptan, dice, estamos cansados de vivir así de esta forma, vamos a ir para allá nosotros, nos sometemos a él. Entonces, así es, así pasa. Jesús vio el dolor, vio el sufrimiento, vio que los jóvenes, muchos jóvenes, no saben vivir, no saben decidir sobre sus vidas, no saben qué hacer. Y por no saber qué hacer, entran en conflictos, entran en problemas. Entonces Jesús comienza a predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque solamente el reino de Dios puede traer solución a los problemas del hombre. Solo el reino de Dios puede arreglar la vida del hombre. Solo el reino de Dios puede traer y solucionar los problemas de las familias, de los matrimonios. Solo el reino de Dios. Y eso es lo que hizo Jesús. Comenzó a predicar. Entonces yo te pregunto a ti, tú que estás ahí al fondo, o que estás por aquí, yo te hago una pregunta. ¿Quién manda en tu vida? ¿Dios? ¿Lo tomas en cuenta a Dios para todas tus decisiones, para lo que vives, la forma que vives, la forma que te conduces, la forma que crías a tus hijos, la forma como tienes un noviazgo, la forma como tienes el matrimonio, cómo están viviendo los roles? ¿Le tienes cuenta a Dios? ¿Te interesa saber qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es su voluntad para cada cosa que decides? ¿O tú dices, no, yo sé mejor las cosas que puedo manejar y yo las manejo, no necesito de nadie que me esté diciendo qué tengo que hacer? Entonces, ¿quién manda en tu vida? Dios, así es. Dios. Hasta los niños viene el reino y la alabanza, Dios. Entonces, eso es muy importante, porque mucha gente, inclusive muchos jóvenes, dicen,
No, yo hago lo que quiero, ¿no? Hermanos, aquel que hace siempre lo que quiere, siempre se va a equivocar, siempre. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros sabemos nada de la vida. Uno se casa, no sabe ser cabeza. Uno se casa y no sabe ser ayuda idónea. Uno se casa y no sabe criar hijos, porque los crían de acuerdo como le fue enseñado por sus padres, ¿no? Y es esposo o esposa de acuerdo como ve al esposo, a sus padres también. Entonces, nosotros no sabemos, creemos saber, creemos que podemos manejar nuestra vida, pero será por un tiempo, pero los frutos que cosecharemos no son frutos que Dios pueda darnos, ¿no? Evangelio de reino, ¿qué quiere decir evangelio de reino? Reino quiere decir gobierno, reino es gobierno. El reino habla de quién manda en tu vida, quién es, a quién tú rindes cuentas, qué voluntad haces. Si conoces la voluntad de Dios o actúas en ignorancia haciendo tu propia voluntad. Hermanos, pecar es rebelión contra Dios. Hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios es pecar. Cuando yo digo somos pecadores, algunos me dirán, no, pero si yo no robo. No, pero si yo no mato a nadie. No, si yo no... Pero tomas tus decisiones para ti mismo. No tienes en cuenta a Dios cada vez que tomas una decisión. Eso es vivir a espaldas de Dios. Pero si tú quieres arreglar tu vida, hermano, hermana, amigo, amiga, si tú quieres arreglar tu vida, si ahí tú eres consciente de que tu vida no anda como debería andar, que ves que es una vida desordenada, que no sabes qué hacer, que no sabes qué decisión tomar, de cómo arreglar el lío en que estás, lo que tienes que hacer es devolverle el gobierno de tu vida a Dios. Él es el que debe mandar porque Él es el que sabe, es el que conoce. Y Dios va a poner leyes, límites, ¿no? ¿Nosotros ponemos límites a nuestros hijos o no? ¿No? No vayas por la escalera porque se puede caer. No camines por el filo del techo porque te vas a caer. No pongas los dedos en el enchufe porque te va a pasar un choque eléctrico y te va a electrificar. ¿Ponemos leyes o no? ¿Ponemos condiciones a nuestros hijos o no? ¿Pero para qué? ¿Para amargarles la vida? ¿Para arruinarles la vida? ¿Para quitarles la diversión? Qué aburrido mi padre, no me deja hacer nada. No, es por su bien. Y Dios da sus leyes, no para que el joven dirá, qué aburrido es Dios, no me deja hacer esto, no me deja hacer lo otro, no me deja hacer... No, Dios da sus leyes para bendecir tu vida, para guardar tu vida, para cuidar tu vida. Por eso que Jesús predicaba el Evangelio del Reino de Dios. ¿Amén? Entonces, tenemos que ver que hay una buena noticia, ¿no? A pesar de que vemos toda esta situación, todas las cosas las vemos, si vemos hacia afuera, un poco más nos preocupamos, nos choca, pero hoy la buena noticia es que Dios está aquí con nosotros. Y yo no sé cómo es tu vida. Porque yo caras vemos, como dicen, pero corazones no sabemos. Todos estamos aquí y a todos los veo con sus alas, y los veo con su alito acá, los veo bien. Pero yo no sé cómo eres en tu casa. Yo no sé cómo eres con tu esposo, con tu esposa.
Yo no sé cómo te comportas con tus padres, jóvenes. Yo no sé si los honras, si los respetas. Yo no lo sé. Yo no sé cómo guardas, cómo te guardas. No lo sé. Pero sí sé que Dios sabe. Y hoy estamos nosotros diciéndote que entregues tu vida al Señor. Devuélvele el timón de tu vida a Jesús. Deja de vivir como tú quieres, sino vive como Dios quiere. Devuélvele el gobierno de tu vida al Señor. Y puedes ser tu discípulo, hijo de Dios. Puede ser que tú no conozcas a Dios, pero sabes una cosa, seas discípulo o no, tienes que devolverle el gobierno a Dios de tu vida. Una vez le regalaron un rompecabezas a mi hijo, Justin, le regalaron un rompecabezas, pero tenía como 1000 piezas, me parece, eran chiquititas las piezas, 1000 piezas, ¿no? Y a veces yo miraba, y yo me rascaba la cabeza y decía, pero ¿cómo mi hijo que tenía 5 años y medio, 6 años, cómo va a armar ese rompecabezas? Y yo decía, ¿cómo lo armas? 1000 piezas, si ya un rompecabezas de 60 piezas no lo puedo armar, ¿cómo será un rompecabezas? ¿Y qué hizo mi hijo? Mi hijo agarró, un día vi el rompecabezas armado. Y yo digo, oye, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Fácil, papá, mira, volteó el rompecabezas y ahí estaba la figura completa. Hermanos, muchas veces nuestra vida es un rompecabezas. No sabemos cómo arreglar, no sabemos cómo ordenar nuestra vida. Y creo que se llama rompecabezas porque te rompes la cabeza, ¿cómo hago para armar esto? Pero hermanos, tenemos la figura. La figura es Jesús. La figura es su vida de Jesús, su carácter de Jesús. Y cuando queremos ordenar nuestras vidas, nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros padres, tenemos que mirar a Jesús, la figura completa, para poder armar nuestras vidas, para poder componer nuestras vidas. Amén. Entonces, Jesús, como dije, está aquí. Jesús puede armar nuestro rompecabezas. Jesús puede ordenar nuestra vida, aquello que no está funcionando. Pero tienes que renunciar, entregarle a Él para que Él arme tu rompecabezas. ¿Eres feliz como estás viviendo? ¿Encuentras satisfacción como estás viviendo? ¿Eres feliz en tu matrimonio? ¿Eres feliz con tus hijos? ¿No es un rompecabezas? Tengo que ir al que tiene la figura completa, Jesús. Porque Él, cuando el reino de Dios viene, restaura, ordena y arma de nuevo nuestra vida. La palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Sí que ese es Jesús? Cuando venimos a Él,
las cosas ya no están, Él las hace nuevas cuando venga Cristo. Ahora, hay gente, como dije, que no conoce a Jesús, pero hay gente que se ha alejado de Jesús. Un tiempo se ha alejado de Jesús. Dejó entrar dudas a su corazón y comenzó a alejarse de Jesús. Algunos dicen, no, yo estoy bien con Dios. Yo estoy bien con Dios, pero no se congregan, no tienen comunión con el cuerpo de Cristo. Algunos se han alejado del Padre. Y aquí viene a colación la parábola del hijo pródigo. Es, dame la herencia que me toca, se fue, la derrochó, se alejó, parece que tenía la cabeza mal, caliente, hasta que un día, yo creo que ahí estaban las oraciones del Padre, ¿no? Del Padre del hijo pródigo, las oraciones de él. De paso digo, las oraciones de una madre, de un padre, orando por sus hijos. Me imagino al padre de hijo pródigo, todos los días ahí, intercediendo por su hijo. Hasta que un día parece que se le sacudió la cabeza y entró conciencia en su cabeza. ¿Qué hago aquí? Voy a volver con mi padre. Y el padre, aquí muchos dirán, los fariseos se molestaron, porque lo que se espera por parte de los fariseos es que el papá lo expulse, lo bote, porque había ofendido al padre. Pero mira que el padre, aún estando lejos, fue al encuentro de su hijo. Lo abrazó, no le reprochó, lo abrazó, no le reclamó, lo vistió, le dio un anillo, le dio un calzado nuevo, que significa devolver la dignidad de hijo, y le devolvió la dignidad. Hermanos, nuestro Padre está que espera por nosotros. Si tú te apartaste de Dios, si tú estás en tu relación, se enfrió con Dios, este es el momento, esta mañana es para que tú vuelvas a esa relación que se enfrió y decirle a Dios y venir a Dios, como el hijo pródigo, pidiendo al Padre que lo reciba. Y Dios no quiere solamente perdonarte, Dios no solamente quiere que aceptes su reino, porque Él también quiere cicatrizar nuestras heridas. Él quiere restaurar nuestra familia, Él quiere restaurar nuestro matrimonio, Él quiere sanar nuestro cuerpo, Él quiere bendecir nuestra vida. Y si tú tienes fe en esta mañana, el poder de Dios, el poder de Cristo va a hacer ese milagro. Ese milagro que necesitamos, que tú necesitas, ese milagro que tú buscas de parte de Dios. Yo no sé cuál es tu necesidad, yo no sé cuáles son los problemas que estás pasando, pero Dios en esta mañana quiere traer los beneficios de ese reino, de esa relación. La palabra dice que bienaventurados son los que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces, Jesús está aquí, hermanos. Y yo quiero decirte en esta mañana que el Padre Celestial nos ve como sus hijos. El Padre solamente tiene hijos, el Padre. No tiene entenados, no tiene recogidos, no tiene criaditos, no tiene nietos, solamente tiene hijos. Y Él te ve como hijo en esta mañana.
Y Él puede traer solución a tus problemas, a esos problemas que están carcomiendo tu alma, que están carcomiendo tus pensamientos, a esos problemas que no te dan paz, que te perturban, que no te dejan dormir. Y Él quiere que tú vengas hacia Él, porque quiere darte consuelo. Yo me acuerdo que cuando una vez Justin, creo que fue su dedo, se atracó con la puerta de la camioneta, ¿no? Le dolió, comenzó a llorar, pero apenas Mirchi lo abraza y lo consuela, se fue calmando sus lágrimas. Y eso pasa con los hijos. Cuando tienen alguna dificultad, un dolor y corren a los brazos del Padre, el Padre los comienza a ministrar. Y ya, a pesar que tiene la herida, ya nos parece que no duele tanto como cuando se la hizo, sino ahora el amor del Padre ha logrado calmar el dolor que tenía. Y así es nuestro Padre Celestial, hermanos queridos. Él quiere que nosotros vayamos a Él. Él quiere sanar, quiere secar las lágrimas de nuestros ojos, quiere poner un ungüento en nuestras heridas, Él quiere consolar, Él quiere sanar, y eso solamente se puede hacer cuando nosotros tenemos una relación con Dios. Cuando nosotros reconocemos y tenemos convicción de que somos hijos. Y todo hijo puede ir a los brazos de su padre y buscar en Él consuelo. Y Él va a secar toda lágrima de nuestros ojos. Así que yo cuando tengo problemas, yo aprendí que yo ir donde mi Padre Celestial. Me levanto a veces de madrugada a las 5:30, 5:45, estoy ahí, abro mi corazón, a veces lloro por algunas situaciones, pero luego parece que viene un consuelo, y ese consuelo es Dios consolando nuestros corazones, arreglando nuestros problemas, hablándonos, guiándonos, y eso es. Hermanos, en la familia de Dios no hay patito feo. No, Dios no me quiere, Dios no me escucha. Lo escuchará a mi hermano, pero a mí no. No hay un hijo más querido o un hijo menos querido. Dios nos ama a todos por igual. Dios te ama a ti, me ama a mí. No te ama menos que tu hermano que está al lado. Él te ama igual, porque la sangre de Jesús fue derramada por ti. Y fue por alto precio que fuiste comprado. Así que no eres un hijo de segunda clase. Eres un hijo con todos los atributos, con todos los derechos de un hijo, de ir hacia su Padre y estar en los brazos de su Padre. Y esta mañana Él quiere que tú se acerques a Él. Él quiere acariciar tu corazón. Él quiere consolarte y decirte que tú eres su hijo, su hija. Y hermanos, acuérdate que Él conoce todo de ti, sabe lo que tú estás pasando. Qué difícil es vivir una vida cristiana si uno no se siente amado por Dios. Cuando uno se siente amado por Dios, todo se puede. Porque me ama, porque Él está conmigo, nunca me ha dejado solo. Qué distinto es cuando uno tiene la convicción de que Dios es su Padre. ¿No te parece? ¿Tú esta mañana te sientes hijo? ¿Hijo de Dios? Amén. Amén.
Así que esta mañana el Señor quiere ministrar nuestros corazones. Somos discípulos. Y no porque somos discípulos se acabaron las aflicciones. No porque somos discípulos no enfrentamos pruebas ni luchas. Ya nuestro Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Tened buen ánimo, dice la palabra de Dios. Así que esta mañana vamos a orar. Quiero concluir diciéndote que solamente hay un camino y solamente hay una solución, que es Cristo Jesús. Y solamente existe hijos en el reino de Dios. No existe otro tipo de relación. Y si tú esta mañana no te sientes hijo, si tú esta mañana quieres ser ministrado por el Señor, yo te pido que ahí donde estás, inclines tu cabeza. Ahí está el Espíritu Santo y hables con el Señor. Porque el Espíritu Santo es el único que da testimonio de que somos hijos de Dios. Cerremos nuestros ojos un instante. Su Espíritu está aquí, en nosotros y en medio de nosotros. Él nos ve, Él nos conoce, Él sabe cuál es nuestra condición, sabe tus necesidades, hermano. Y esta mañana yo te pido que abras tu corazón. Él te invita a reconciliarse con Él, a entregarle tu vida a Él, para que Él comience a ordenar tu vida. Si te has alejado, si te has enfriado, reconócelo. Pero esta mañana es una mañana de reconciliación. Dios está aquí. Vuelve a los caminos del Señor. Y si tú tomas esa decisión, ahí con un hermano o una hermana que está a tu lado, reconócelo. Deja que tu hermano o tu hermana te ministre. Pídele al Señor que tome nuevamente el control de tu vida. Pídele, Señor, yo quiero que tú tomes el control de mi vida. Y el Señor está oyendo tu oración. El Señor está mirándote a ti, solamente a ti. Puede haber muchos en este momento, es contigo. Él va a derramar su gracia, su poder, su amor. Y una vez que el Señor tome el control de tu vida, todo lo va a ir ordenando, todo lo va a ir arreglando. Por eso dile, yo entrego mi vida, el gobierno